Hola a todos, bienvenidos a Voces Ocultas, el espacio donde la literatura y la historia se encuentran. Yo soy Santiago y hoy tenemos un invitado muy especial. Preséntate, por favor. Muchas gracias por invitarme, Santiago, y bueno, me presento. Yo soy Paul y hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar sobre una novela impactante titulada Yo, Tituba, la bruja negra de Salem. Esta novela fue escrita por la autora francesa Maryse Condé y publicada originalmente en 1986. Exactamente, Paul. Nuestro objetivo de hoy no es solo contarles la historia, sino analizar cómo esta obra nos ayuda a entender la edad moderna, el colonialismo y todos esos juicios de brujería que creemos conocer, pero que aquí, en este espacio, lo vemos desde una perspectiva totalmente distinta. Bueno, Santiago, creo que ya podemos empezar. Para todas esas personas que no han leído esta novela, pongámonos en situación. La novela es básicamente una autobiografía ficticia de Tituba, la cual empieza fuerte, ubicada en Barbados, que es un país del Caribe. Tituba nace de un ultraje terrible, en donde su madre es ejecutada y ella queda huérfana, siendo así criada por Man Yaya, que es una curandera que le enseña los secretos de las hierbas y todo este mundo de la conexión con los ancestros. Exacto, justo ese es el punto de partida de la novela. Pero el conflicto real estalla cuando ella, Tituba, se enamora de John Indio, que por seguirlo a él, ella renuncia a su libertad y ambos terminan siendo esclavos para el reverendo Samuel Parris. Y de verdad, qué error tan grande. De ahí ellos viajan a Boston y luego a Salem, y es ahí donde la historia se pone más oscura. El ambiente es asfixiante, es puritano, y cuando las niñas de la casa empiezan a tener ataques de histeria, ¿a quién va a ser la persona a la que culpen? A la diferente, claro, a Tituba. A ella es a quien le acusan de brujería. Ella es quien termina en la cárcel, termina interrogada, y justo aquí se vuelve clave, ya que ella confiesa falsamente solo para poder sobrevivir, a diferencia de lo que dicen los libros de historia tradicionales. Y la novela no termina en estos juicios, sino continúa con la vida de Tituba después de la cárcel. Ella termina vendida a un comerciante judío llamado Benjamin Cohen, y después su regreso a Barbados para convertirse en una líder rebelde hasta su muerte. Exactamente, la novela no termina ahí, sino que ésta continúa su curso como una historia circular, en donde pasa de la esclavitud a la rebelión espiritual. Y bueno, para entender la crudeza de esta época, hemos elegido traer un pequeño fragmento sobre el inicio mismo de la novela. Paul, ¿nos podrías ayudar leyendo? Claro, Santiago, yo te ayudo leyendo. Un marino inglés violó a Avena, mi madre, en la cubierta del Christ the King, un día 16, cuando el navío navegaba hacia Barbados. De aquella agresión nací yo, de aquel acto de odio y de desprecio. Avena, mi madre, me contaba la historia así. Me debatía, el hombre se apoderó de mí, con una mano, una sola, sin dejar de reír con nosotros, sin soltar la botella de licor que sostenía en la otra mano. Yo estaba allí, tendida, con las piernas separadas, gimiendo de dolor, en ese puente que la escora del navío me hacía barrer con la espalda y que me despellejaba. Y ellos reían. No se necesita mucho más para saber que fui engendrada por la fuerza y nací en la violencia. Mi primera visión fue la horca donde balancearon a mi madre por haberse atrevido a defenderse contra el amo que quería tomarla. Cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina. Nosotros hemos elegido este fragmento porque define bien el origen de Tituba. Ella nace, es hija de la trata de esclavos. Ella revela que su existencia misma es producto del sistema colonial de la edad moderna. El barco, Christ the King, es el símbolo de esa expansión marítima y comercial que no veía a los negros como personas, sino como mercancía. Y fíjate en el contraste, el barco se llama Cristo Rey, es un nombre religioso, pero lo que ocurre en la cubierta de ese barco es una violación brutal. Eso resume la hipocresía por la cual Tituba
tendrá que pasar durante toda la novela, básicamente la religión utilizada para justificar la barbarie. Y justo hablando de eso, conectémosle con la historia. Esta novela transcurre a finales del siglo XVII, justo en donde sucedieron los juicios de Salem en 1692. Estos juicios básicamente fueron una serie de audiencias locales dentro de la colonia inglesa de Massachusetts, en donde se dieron procesos judiciales formales con el objetivo de procesar y después, en caso de que se haya hallado culpable a la persona, castigar de delitos de brujería. Y también esta expansión marítima y el comercio triangular, donde Tituba se mueve de Barbados a Nueva Inglaterra, se puede ver cómo las colonias producían riqueza para la metrópoli a costa de mano de obra esclava. Exacto, y otro elemento típico es el fanatismo religioso y la Inquisición, que aunque aquí sea protestante o puritana, esta obsesión por el diablo, por limpiar la comunidad de mal, es muy propio de la mentalidad de la época, donde la ciencia aún no había desplazado a la superstición en la vida cotidiana. Y tampoco olvidemos la estructura social. En la novela vemos una sociedad estamental y patriarcal rígida, en donde los hombres blancos son propietarios y ellos están arriba, en cambio las mujeres blancas abajo, y ni digamos de los esclavos negros e indígenas que ellos están en el fondo. Sí, eso también se ve plasmado en la novela. Yo diría que tiene una gran fidelidad histórica, aunque Maryse Condé se tomó algunas libertades creativas, como por ejemplo la amistad entre Tituba y Hester Prynne, que esta es de otra novela que ya tiene, titulada La letra escarlata, que también es ficción, pero que sirve para mostrar la condición de la mujer en ese siglo. Y sí, tienes razón. Ser mujer y ser negra en esa época debió ser algo muy difícil. A mí, algo que también me impactó fue el contexto histórico en el que se moldea a John Indio, ya que este representa la supervivencia a través de la asimilación, porque él decide, entre comillas así, hacerse el tonto, sonreír y obedecer al amo blanco para no sufrir. Esa es su estrategia frente al sistema esclavista. En cambio, Tituba, ella encarna como la resistencia cultural, en donde su motivación es preservar su identidad, su magia, que para ella es ciencia natural y también su religión, frente a un mundo que quiere borrarla. Para mí, ella representa ese choque entre dos mundos. No lo pudiste haber dicho mejor, Paul. Y otro personaje que creo que es clave para esta edad moderna es el reverendo Samuel Parris, ya que él encarna el poder teocrático, donde no solo es fe, sino también política, porque él usa el miedo al demonio para consolidar su autoridad en un pueblo que se le estaba yendo de las manos. Pero bueno, Paul, se nos está acabando el tiempo, y te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué te dejó la novela? Me hizo entender que la Edad Moderna no fue solo descubrimientos y luces, sino también una época de gran oscuridad para quienes no eran europeos. Definitivamente la recomiendo, no solo como tarea, sino para entender las raíces del racismo y la intolerancia actuales. Definitivamente, Paul, es un trabajo magistral, así que léanlo. Y gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio. Chao.